Hola querido aprendiz extranjero, bienvenido nuevamente a un nuevo episodio para que practiques y mejores tu comprensión auditiva en español. Mucho gusto, soy Lady y para mí es un placer transmitirte esta información por este medio y ayudarte. Hoy hablaremos sobre el uso de los dos verbos acordarse y recordar y aclarar la confusión de que se crea al usar estos verbos acordarse y recordar. Los episodios de Aprendiendo el Smart Spanish Lady son creados para que practiques y domines tu español fácilmente con reglas gramaticales, frases, expresiones, historias, temas en particulares y mucho más. Todo esto puesto en contexto para que practiques en tu vida diaria. Por eso suscríbete a Aprendiendo el Smart Spanish Lady para que no te pierdas ningún episodio y así podrás practicar tu español de una manera más fácil y constante. Entonces, estos dos verbos significan traer a la memoria algo conocido del pasado o retener algo en la mente para no olvidarlo. These two verbs mean to bring to memory something known from the past or to return something in one's mind so as not to forget it. Sabiendo esto, ya podemos aclarar esta confusión, porque yo sé que te has llegado a preguntar, pero entonces, ¿cuándo uso uno y cuándo uso el otro? Y pues tengo una buena noticia para ti. Puedes usar cualquiera de los dos en cualquier contexto porque tienen el mismo significado, ya que estos verbos son sinónimos, entonces no tendrás problema. Pero a pesar de que su significado es similar, la construcción de estos dos verbos es diferente. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a verlo. Entonces, como dije anteriormente, aunque son verbos que su significado y su uso es muy similar, pues su construcción es diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el verbo acordarse. Acordarse, siempre que utilicemos el verbo acordarse, siempre tiene que ir acompañado de un pronombre reflexivo. ¿Cuál podría ser ese pronombre reflexivo? Pues me, te, se, nos, os o se. Enseguida, pues vamos a conjugar el verbo acordarse en cada sujeto, así que no te preocupes. Entonces recuerda, acordarse siempre va acompañado de a reflexive verb. Luego tenemos el verbo recordar. El verbo recordar nunca va acompañado de un pronombre reflexivo, nunca. Entonces esa es la gran diferencia entre los dos, no se puede olvidar. Recuerda, is never accompanied by a reflexive pronoun. Y si por el contrario no tienes muy claro todavía qué significa acordarse o recordar en inglés pues significa to remember or to recall. Acá tengo dos ejemplos de la misma oración, pero en la que utilicé el verbo acordarse y el verbo recordar. Entonces vamos a ver cómo sería. Me acordé que tengo que ir al supermercado. Entonces acá tenemos el verbo reflexivo y el verbo reflexivo y el pronombre reflexivo. Mientras que en el segundo ejemplo tenemos solamente el verbo me acordé que tengo que ir al supermercado. Entonces acá estamos hablando de una primera persona en pasado, porque estamos utilizando estos verbos en pasado. I remembered that I have to go to the supermarket. Entonces tienen el mismo significado, solo que en la primera opción utilicé el verbo acordarse más el pronombre reflexivo, mientras que en la segunda utilicé el verbo acordar. En este caso, como les he dicho anteriormente, los dos están en pasado. I remembered that I have to go to the supermarket. Then is the same meaning. En estos dos ejemplos estoy usando el verbo en pasado. Recordé, me acordé. Pero tú puedes usar también presente, futuro, condicional simple, etc.
Vamos a conjugar este verbo reflexivo acordarse con un pronombre reflexivo en cada sujeto. Y para que te quede mucho más claro, vamos por ejemplo, a conjugar el verbo acordarse en cada sujeto. Entonces, el verbo acordarse en cada sujeto, in the present is, por ejemplo, estamos hablando del presente. Entonces, vamos a utilizar el pronombre reflexivo más el verbo acordarse. Me acuerdo, tú te acuerdas, se acuerda, nos acordamos, os acordáis, se acuerdan. Así de fácil es la conjugación en presente. Luego te daré más ejemplos porque pondré estos verbos en contexto con un pequeño diálogo. Entonces, como te dije antes, para usar el verbo recordar también lo puedes usar en presente, futuro, condicional simple, etc. To use the verb recordar is also used in the past, present, future, simple conditional, etc. Pero ahora vamos a conjugar el verbo recordar con cada pronombre personal. Entonces vamos allá. Lo mismo vamos a hacer con el verbo recordar. Entonces, recordar in the present is, vamos a cambiar de color para que lo identifiques mucho mejor. Acá estamos utilizando el pronombre personal y el verbo en presente. Entonces, yo recuerdo, tú te acuerdas, él, ella recuerda, nosotros recordamos, vosotros recordáis, y ellos, ellas recuerdan. Entonces, esta es la diferencia, muchachos. Esta es la diferencia entre esos dos. Mira que, por ejemplo, acá tenemos un pronombre reflexivo, pero acá no está. Entonces, recuerda, si vas a decidir a construir tus oraciones con el verbo acordarse o con cualquier verbo reflexivo, porque los verbos reflexivos son los que terminan en se, acordarse, comprarse, peinarse, tomarse. Entonces, cuando los verbos terminan en se, pues tú le tienes que agregar me o te o se o nos o os o se. Esa es la diferencia. Mientras que si tú utilizas solo el verbo recordar, pues entonces solamente utilizas el pronombre personal más el verbo, ya sea en presente, en pasado, futuro, condicional simple, etc. Entonces también puedes ver que es muy fácil la conjugación del verbo recordar. Puedes usar estos dos verbos, pero teniendo en mente que para usar acordarse es necesario que vaya acompañado de un pronombre reflexivo. Y cuando uses recordar, no debe llevar pronombre reflexivo nunca. Pero querido aprendiz extranjero, para que te quede mucho más fácil de entender, vamos a recrear un pequeño diálogo entre dos personas. Let's recreate a little dialogue between two people. María, me acuerdo cuando me regalaste los zapatos de color naranjado. Sí, sí, Paola. Recuerdo que no te gustaron mucho. Bueno, ahora que lo dices, no me acordaba que tenía esos zapatos. No te preocupes, Paola. Ahora apenas recuerdo que tu color favorito es el rosado. Mira, querido aprendiz extranjero, qué fácil es crear oraciones con estos dos verbos, acordarse y recordar. Tengo una pregunta para ti, querido aprendiz extranjero. ¿Te acuerdas de cómo empezaste a aprender español? Cuéntame en los comentarios cómo fueron las primeras semanas estudiando español. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a Aprendiendo el Smart Spanish Lady, dar me gusta y darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Cuando tú recuerdas todo eso que has aprendido en los primeros días estudiando español, traes a tu memoria esos pequeños momentos en los cuales tu motivación era muy alta porque tu progreso era constante. Ahora estás en un nuevo nivel
de tu proceso de aprendizaje que te ha permitido entender casi la mayoría de este episodio. Si es así, déjame felicitarte por ese gran logro. Ahora te acuerdas de todo ese vocabulario que estuviste estudiando en el pasado, aplicando la repetición espaciada o usando imágenes, cualquiera que haya sido tu método para practicar vocabulario. Nos acordamos del vocabulario, las estructuras de las oraciones, cuando practicamos constantemente el idioma, pero por supuesto con la repetición espaciada para que la mente recuerde estas estructuras más fácil sin sentirse abrumada. Me acuerdo cuando he aplicado todos estos métodos en mi proceso de aprendizaje del inglés, porque todavía estoy en mi proceso. Sé que aplico bien mis métodos y mi forma de aprender, porque claro, cada persona aprende de diferente forma, entonces recordaré todo lo que he aprendido para usarlo en cualquier momento. Si estuviste atento, pudiste escuchar que he usado acordarse y recordar en el diálogo de antes para hablar de tu aprendizaje, tu motivación, tu método de enseñanza. Entonces, una vez más, así de fácil es usar estos verbos. Verbo reflexivo, acordarse, más pronombre reflexivo. Y recordar sin pronombre reflexivo, nunca lleva pronombre reflexivo. Déjame en los comentarios tus oraciones con estos dos verbos para que practiques tu escritura. No olvides también que estamos realizando un desafío por 30 días para que practiques tu expresión escrita en español. En la pestaña de comunidad de Aprendiendo el Smart Spanish Lady encontrarás cada día las preguntas que tengo para ti y tú las responderás debajo del post. Entonces no te pierdas de este desafío que es el primero que tenemos en este año y que tendremos obviamente muchos más con las diferentes destrezas de español. Bueno, querido aprendiz extranjero, espero que este episodio te haya ayudado con tu proceso de aprendizaje. Próximamente te estaré trayendo otro episodio para facilitarte el camino hacia la comprensión auditiva y fluidez en el español. No olvides suscribirte, dar me gusta y darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún episodio y así podrás saber si este contenido está siendo útil para ti.